Bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Tejiendo Críticas para Construir Saberes, un podcast que hemos hecho para reflexionar sobre la educación desde una mirada histórica, crítica y pedagógica. A grosso modo les cuento de qué hablaremos y quién estará con ustedes en cada uno de estos espacios, los cuales se dividirán en 5 momentos, cada uno liderado por diferentes profesionales de la educación. En el primero estarán conmigo Daniela Virgües Niño, soy licenciada en Literatura y Lengua Castellana, y les hablaré del surgimiento del Estado docente. Segundo, la pedagogía crítica a cargo de Lizeth Viviana Torres, licenciada en Educación Infantil. Tercero, hablarán de la década perdida y la crisis a cargo de Luis Alberto Villamizar, ingeniero ambiental. Cuarto, la inclusión y tecnología por Diana Dufay Vázquez, licenciada en Pedagogía Infantil. Y por último, el cierre que estará a cargo de Jenny Eliseth Vega, psicóloga especialista en Psicología Infantil. Para dar inicio abordaremos el surgimiento del Estado docente que se da entre 1900 y 1950. Este es un proceso fundamental para comprender cómo la educación pasó de ser una práctica dispersa a convertirse en una responsabilidad central del Estado. A comienzos del siglo XX, hacia 1903 exactamente, después de la crisis de la Guerra de los 1000 días, se da una reforma educativa, porque surge la necesidad de reconstruir el país y la educación empieza a verse como una herramienta esencial para formar ciudadanos. Poco después, en 1904, la Ley 39, que es la organización de la instrucción pública, pues aquí se estructuran formalmente el sistema educativo en Colombia y es el Estado quien asume un papel central en la organización de los niveles educativos. Más adelante, entre 1910 y 1920, se da un significativo aumento de escuelas y una gran cobertura educativa, lo que permite que más sectores de la población accedan a la escuela, aunque en zonas rurales se sigue viendo muchísima desigualdad. Para continuar, quiero citar a Austin Patch 2004, que nos plantean que los sistemas educativos en Iberoamérica se desarrollan en relación con procesos políticos y sociales, lo que permite comprender el papel del Estado en la educación. Por eso, un momento decisivo llega en la década de 1930 con el inicio de la República Liberal. Aquí se dio una educación más laica y promoción al pensamiento crítico. Y es en 1934 que se impulsa la Revolución en Marcha a cargo de Alfonso López Pumarejo y desde aquí la educación pública se concibe como un derecho. Finalmente, hacia 1940 y 1950 se da la consolidación del Estado docente. El Estado amplía la cobertura educativa, pero también mantiene modelos tradicionales de enseñanza, pues se pretende es formar ciudadanos y regular el pensamiento. Por último, quiero citar a Araya 2011 y la Escuela de Frankfurt para comprender que la educación puede transformar estructuras sociales. Y como profesionales de la educación, concluimos la información anterior en 3 puntos importantes en relación a la educación actual. 1, que no es neutral. 2, que se puede transformar la realidad social. Y 3, y lo más importante, es el desafío que tenemos como docentes en construir una pedagogía crítica, inclusiva y transformadora. Muchísimas gracias a todos por su atención. Los dejo con la licenciada Lizeth Viviana Torres. Muchas gracias, Daniela. Continuando con este recorrido histórico y como lo mencionan los autores John Pérez y María Hidárraga, durante el siglo XIX y XX, Colombia también se vio permeada por los diversos cambios que tuvieron lugar desde distintos ámbitos y que, entre otras consecuencias, generaron el surgimiento de las escuelas nuevas y activas que, como se menciona en el texto y según lo expuesto por Patiño, abro comillas, con ellas toman fuerza distintas comprensiones pedagógicas emergentes, cierro comillas, y que permitieron que se ampliara el alcance de la educación a lugares donde antes no llegaba. Según Maldonado, citado por los autores Pérez e Hidárraga, abro comillas, en este mismo siglo, hacia la década de los 60, llegó de Europa una corriente de pensamiento conocida como la crítica, la cual encuentra en Latinoamérica un importante receptor, cierro comillas.
ya que como lo mencionan los autores, debido a, abro comillas, las circunstancias de desigualdad, pobreza, injusticia, entre otros, empiezan a apropiar este tipo de pensamiento. A raíz de esta corriente toman fuerza en el continente dos movimientos propios, la pedagogía crítica y la teología de la liberación. Cierro comillas. La primera fue presentada por Paulo Freire y la segunda por Gustavo Gutiérrez. Sin embargo, centraremos la atención en profundizar un poco con respecto a la primera, debido a los aportes hechos en este momento histórico a la educación y su importancia dentro de la sociedad, que entre otras cosas permitió que se motivaran nuevas prácticas educativas en nuestro país. Iniciaremos haciendo mención a que, como lo presentan Pérez e Hidárraga, para estos nuevos movimientos fue esencial, abro comillas, la comprensión de pobre y de oprimido, ya que a partir de estas comprensiones en el plano de la acción política, se tejía la posibilidad de desembocar en la liberación de estas condiciones. Cierro comillas. De este modo, la pedagogía crítica fue de gran importancia al ser, abro comillas, una propuesta de enseñanza que focaliza al individuo a un pensamiento cuestionador y que permite transformar la educación tradicional en una educación significativa que involucra lo social, lo cultural, lo histórico, haciendo al individuo más humano a partir de la misma. Cierro comillas. En este sentido, la autora también plantea que la pedagogía crítica tendría como finalidad el trabajo por las transformaciones sociales, de tal modo que puedan contribuir a la finalización de las desigualdades de toda índole y al aporte para construir una sociedad más equitativa. De allí que se haga llamado a que los profesores se puedan formar, abro comillas, como educadores críticos, capaces de analizar, cuestionar, problematizar y transformar la práctica educativa. Examinar el trabajo docente y transformarlo es un imperativo de la pedagogía crítica para construir un mundo más humano. Cierro comillas. De tal modo que desde las aulas y en el desarrollo de la práctica de una pedagogía crítica se invita a los estudiantes a, abro comillas, reflexionar, analizar, involucrarse en el diálogo crítico, abordar cuestiones sociales importantes y cultivar una serie de capacidades que les permitan ir más allá del mundo que ya conocen. Cierro comillas, zeros. De tal modo que puedan, a partir de su experiencia y las herramientas brindadas, reconocer diversas maneras de ser y de existir en determinada sociedad. Para finalizar, quiero hacer una invitación a partir de lo mencionado por la autora Mercedes López, para pensar en la posibilidad de darle un lugar desde nuestra práctica como docentes a la pedagogía crítica, como una posibilidad para reivindicar, abro comillas, una educación que, si bien no podrá por sí sola transformar el mundo, es capaz de estimular la autonomía y el pensamiento cuestionador, cierro comillas. A continuación, le doy paso a mi compañero Luis, quien en su intervención nos continuará relatando otros hechos importantes relacionados con este tema. Gracias, Lisette. Continuando con este recorrido histórico, es importante entender que en América Latina, durante la llamada década perdida de los años 80, se vivió una fuerte crisis económica marcada por el endeudamiento externo, lo que debilitó profundamente el modelo educativo que venía funcionando. Como lo explica Suan Navar 2017, esta crisis dio paso a nuevas reformas en los años 90. La educación empezó a organizarse bajo una lógica más cercana al mercado, incorporando elementos como la descentralización, la autonomía escolar y la eficiencia en la gestión. Sin embargo, esto generó una gran contradicción. Aunque más estudiantes pudieron acceder a la educación, la calidad no mejoró al mismo ritmo y los sistemas educativos se fragmentaron, aumentando las desigualdades. Es decir, la escuela empezó a debatirse entre formar ciudadanos o responder a las demandas del mercado. Ahora, si llevamos este panorama al caso colombiano, vemos un proceso muy interesante. Según Pérez y Hidárraga 2019, durante los años 80 de la educación en Colombia estuvo influenciada por corrientes como la pedagogía crítica, que buscaba precisamente cuestionar esas desigualdades y promover una transformación social. Este enfoque toma mucha fuerza en contextos de pobreza y exclusión como los que vivía el país. Posteriormente, en los años 90, Colombia da un paso clave en la Constitución de 1991 y la Ley 115 de 1994, donde la educación se reconoce como un derecho fundamental y un servicio con función social, pero al mismo tiempo comienza a recibir la influencia de esas reformas globales, lo que genera una tensión que todavía existe hoy. Por un lado, una educación pensada como derecho y por otro, una educación orientada a la competitividad y estándares internacionales. En este sentido,
El inicio del siglo XXI muestra justamente esa dualidad, avances en cobertura, inclusión y uso de tecnologías, pero también la persistencia de desigualdades que evidencian que estos cambios no han sido iguales para todos. A continuación, mi compañera Dufay nos explicará cómo estos procesos se profundizan en las últimas décadas, especialmente el papel de la tecnología en la educación. Sí, compañeros, es fascinante ver cómo la narrativa educativa pasó de un edificio y el pupitre a la conectividad y el aprendizaje significativo. Bueno, para cerrar este análisis de las últimas 2 décadas, es importante notar la transición crítica que ocurrió entre estos 2 periodos. Durante la década 2010-2020, la mayoría de los jóvenes estaban dentro de las aulas. Sin embargo, la cruda realidad de las pruebas internacionales se pusieron en evidencia y lo preocupante no es solo el puntaje, sino que el nivel socioeconómico sigue siendo la segmentación y la brecha de calidad, donde los sectores con recursos acceden a una educación privada de estándar global, mientras que los sectores populares dependen de una escuela pública que muchas veces carece de infraestructura básica o conectividad. Luego, con las habilidades del siglo XXI, se empezó a entender que no basta saber matemáticas o lengua. El mercado laboral y la vida exigen pensamiento crítico, colaboración y competencias ciudadanas. Además, surgieron 2 pilares fundamentales, la educación intercultural bilingüe y la educación socioemocional. La pospandemia, que cerró esta década, aceleró la necesidad de tratar la salud mental y la empatía como parte del currículo oficial, no como algo extra. Pero ¿hacia dónde vamos en la década del 2020? La década actual está enmarcada por la inteligencia artificial y la recuperación de las pérdidas de aprendizaje tras los cierres escolares prolongados, lo que está reconfigurando el rol del docente y la estructura misma del aprendizaje. A continuación, nuestra compañera Jenny nos hará un cierre y reflexión de este interesante tema. Bueno, muchas gracias a nuestros participantes Daniela, Lisette, Luis y Dufay por sus interesantes apreciaciones a lo largo de la historia. Me parece importante cerrar nuestro episodio de hoy visibilizando cómo los acontecimientos narrados por ellos nos dejan evidencia de aspectos que hemos heredado de la colonialidad y que han permeado nuestras prácticas en general, transformando de esta manera la historia educativa y también nuestra historia pedagógica. Es entonces como podemos distinguir los ejercicios de poder y dominio que jerarquizan las culturas y los saberes. El solo hecho de sobrevalorar el conocimiento y prácticas norteamericanas y europeas y dejar carentes de valor o importancia nuestros saberes y prácticas autóctonas. De un mismo modo, el pensar que lo que dicen los norteamericanos, europeos, es lo válido y dejar carente de valía las ideas o apreciaciones de nuestros pobladores. Por ejemplo, nuestras culturas indígenas, negros, raizales, entre otros, que constituyen los saberes ancestrales de nuestras tierras, reproduciendo de esta manera estereotipos en nuestro diario vivir. También podríamos relacionar los contenidos conversados el día de hoy con teorías como la del sistema mundo, donde somos considerados un país de la periferia, del tercer mundo, etiqueta que se mantiene hasta el día de hoy y que tiene que ver precisamente con la jerarquización de los países según su nivel de desarrollo económico. Y aunque la tecnología ha llegado a nuestras prácticas con la presencia de la inteligencia artificial, seguimos quedando atrás en resultados de pruebas y a nivel socioeconómico. Entonces, ¿hasta cuándo seguiremos con esta etiqueta de tercer mundo? ¿Será que desde nuestras prácticas educativas y pedagógicas podríamos incidir para que esa realidad cambie? Y con estas preguntas de reflexión, haciendo uso de nuestra pedagogía crítica, nos despedimos el día de hoy de nuestro episodio número 1 en este espacio, Tejiendo Críticas para Construir Saberes. Muchas gracias a todos por estar tan atentos y seguirnos. Nos vemos en un próximo episodio.